Cito literalmente las palabras de una médium que es amiga de la familia. Cada persona en la Tierra está acompañada de un espíritu el cual puede ser agresivo, pasivo o inquieto. Ellos saben que no podemos verlos, pero siempre hay un límite que es sobrepasado. Es así como quisiera contarles una serie de experiencias que hemos vivido en casa, tanto mis padres, hermanos y yo. Entre todas las cosas que nos han sucedido, quizás varias de ellas sean irrelevantes y otras más sean a considerarse. Pero en definitiva son 3 de ellas las más densas que nos han venido a pasar. Y algo me dice, y mucho temo, que esto seguirá ocurriendo, pues aún seguimos viviendo en esa casa. Una casa en la que somos vecinos de un cementerio. Nuestra familia ya ha vivido allí muchos años. Me atrevo a decir que quizás más de 20 años. Y sería ridículo decir que nunca nos ha pasado algo. Nos ha tocado ver que la loza se mueve por sí sola, que las cortinas de la cocina se mueven por sí solas sin necesidad de alguna ventisca de aire, o la que mi mamá siempre cuenta las visitas, la ocasión en la que ella salió de bañarse y la mecedora se encontraba moviéndose por sí sola, y además la televisión encendida. Sin embargo, de varias cosas que nos han venido a pasar entre todos, se decidió que por el momento son 3 los sucesos más inquietantes, de los cuales les compartiré cada una como nos pasó en casa. Trataré de contarles las historias de la más tranquila a la más inquietante para nosotros. Cuando yo era muy chico, a mí me gustaba mucho levantarme muy temprano los sábados por la mañana. Aprovechaba que todo mundo estaba dormido para ver la televisión o jugar videojuegos. Y precisamente una mañana me levanté antes de las 6 de la mañana. Sabía que era muy temprano para ver caricaturas, así que decidí jugar videojuegos. Me acerqué al televisor para encenderlo y bajarle el volumen casi de inmediato para que no despertara a nadie. Como se trataba de un televisor de los viejos, era necesario darle vuelta a una perilla para ubicar el canal donde se sintonizaba la señal de la consola. Sí resultaba ser un ruido que llamaba la atención, sobre todo cuando todo estaba en silencio, debido a que cada vez que girabas la perilla, el sonido que hacía sí resultaba ser incómodo. Procuraba hacerlo con el mayor silencio posible y bajaba el volumen al nivel más mínimo o en silencio por completo. Ya por fin, cuando lo lograba, me sentaba sobre el sillón para jugar. Yo sabía que a los pocos minutos mi hermano que sigue de mí se sentaría a mi lado observándome jugar, situación que me esperaba que sucediera de forma habitual. Me encontraba justamente en un nivel del juego complicado cuando sentí detrás mío la presencia de mi hermano. Siempre me preguntaba, ¿qué estás jugando? En ocasiones no le decía nada, pues no me quería desconcentrar, pero en otras le respondía con tranquilidad. Y esa ocasión solo escuché que se había parado detrás mío. Podía escuchar su respiración e incluso mi cabello de la nuca se movía por el aire fuerte que salía de su nariz. Inclusive llegué a pensar que acababa de correr, pues se oía muy agitado. Como me estaba desconcentrando, decidí ponerle pausa al juego y decirle a mi hermano que se sentara. Y al darme vuelta, no había nadie a un lado mío. Yo estaba muy seguro de que había percibido con claridad la presencia de mi hermano. Me levanté del sillón y me fijé por detrás pensando que quizás me estaba haciendo una broma y se estaba escondiendo de mí. Pero no había nadie. Miré hacia los lados del sillón y tampoco. Pensé que quizás se había escondido en la cocina. Dejé el control del videojuego en el sillón y fui a revisar tanto en la cocina y el comedor, pero no había nadie. Fue cuando escuché que alguien le quitaba la pausa a mi videojuego. Me molesté y le grité a mi hermano diciéndole que no era justo, yo me encontraba jugando primero. Y al llegar a confrontarlo al sillón, el control se cayó desde lo alto. Pareciera que alguien invisible lo estaba cargando, y justo al momento en que yo llegué, lo había soltado. Se me puso la piel de gallina, pero cuando pensé que ya sería todo lo raro que pasaría, el televisor comenzó a cambiar de canal sintonizando los demás canales. Yo solo veía cómo la perilla giraba hasta que se detuvo en un canal sin señal, con pura estática. Y en eso el volumen se comenzó a subir por sí solo hasta que se volvió un ruido insoportable. Siendo honesto, yo no quise ni hacer el esfuerzo por bajarle el volumen. Dejé todo como estaba y corrí a mi habitación. A los pocos minutos, escuché que alguien caminaba por la sala para apagar el televisor. Pensé que seguramente se trataba de mi padre y que me regañaría por estar jugando tan temprano y dejar el televisor encendido a tan alto volumen.
Sin darme cuenta, me quedé dormido nuevamente. Cuando llegó la hora de levantarme, mi madre nos pedía que fuéramos a desayunar y yo ya estaba pensando en de qué manera explicarle a mi padre lo que había sucedido y que no pretendía despertarlos. Para cuando todos estábamos reunidos en la mesa, le pedí perdón a mi padre diciéndole que no sabía qué pasaba con la televisión. Él, muy extrañado, me dijo que no sabía de lo que yo estaba hablando, así que le conté todo lo que había pasado y curiosamente todos coincidieron en que sí habían escuchado el televisor encendido a muy fuerte volumen y que incluso se habían imaginado que mi padre o madre lo habían apagado, pero ellos dos coincidieron en que en ningún momento se levantaron de la cama. Muchos años pasaron después de ese suceso fuerte que pasó conmigo. Mi hermana ya se encontraba en secundaria y nosotros en preparatoria. Por lo tanto, era ella quien primero llegaba a casa de los 4 hermanos. Siempre era la misma situación cotidiana. Mi hermana llegaba aproximadamente a las 3 de la tarde, tocaba la puerta y mi madre abría. Comían juntas y al cabo de un par de horas llegábamos los demás y siempre ya tarde en la noche mi padre llegaba de trabajar. En ocasiones mi madre se quedaba dormida y mi hermana tenía que insistir en tocar la puerta y ya en un caso extremo le marcaba por teléfono a la casa. Y cierta ocasión, mi hermana nos comenta que justo cuando abrió el cancel de la puerta de la cochera, tuvo una sensación muy extraña que le quitaba hasta las mismas energías. Tuvo que sentarse antes de tocar la puerta, pues sentía el estómago revuelto. Tomó un poco de aliento y llamó a la puerta para que mi madre le abriera. Sin embargo, no le contestaron. Nuevamente insistió, pero el resultado fue el mismo. Se imaginó que quizás se había quedado dormida, por lo que optó por llamar a la casa. Ella podía escuchar cómo sonaba el teléfono de casa mientras que ella marcaba, pero no había nadie que le contestara. Y cuando estuvo a punto de colgar, alguien descolgó el teléfono. Mi hermana se sintió aliviada por un instante creyendo que por fin mi madre se había despertado, pero del otro lado de la línea no hablaba nadie. Solo se escuchaba el mismo ruido del ambiente. Saludó para ver si alguien le contestaba, pero no fue así. Quizás se había cruzado la línea, se dijo a sí misma, pero si ese hubiera sido el caso, ¿por qué dejó de sonar el teléfono de la casa? Optó por colgar y volver a marcar. Solo esperó unos segundos y al tercer timbre que escuchó dentro de la casa, nuevamente habían descolgado a la línea. Definitivamente había alguien dentro de la casa, pero no sabía de quién, o quizás de qué se trataba. Al cabo de un par de minutos, mi madre llegó de la calle con el mandado. Mi hermana corrió a decirle que alguien estaba dentro, pero mi madre le comentó que eso no era para nada posible, pues no tenía ni 5 minutos que se había retirado por unas cosas a la tienda y todo estaba con llave. Al abrir la puerta, mi hermana se dirigió a donde estaba el teléfono de la casa. Se encontraba descolgado. Pareciera que alguien lo había dejado así. Quizás esto último que les contaré fue de lo primero que sucedió apenas mis padres cuando recién habían comprado la casa y mi hermano la mayor tenía unos cuantos meses de edad. Mi padre se encontraba en el taller que había improvisado hasta el patio de la casa. Se encontraba trabajando en una silla que mi madre le había encarnado para el bebé. Cabe mencionar que el taller se encuentra hasta el final de la casa, por lo que si uno requería hablarle a alguien que estuviera ahí, era necesario gritarle o ir directamente. A lo que mi padre trataba de mantenerse siempre atento por si mi madre le hablaba, y fue cuando escuchó perfectamente que le llamaba. Dejó de hacer las cosas colocándolas en la mesa de madera, y cuando llegó con mi madre para preguntarle qué se le ofrecía, ella negó haberle llamado. Él mencionó que claramente escuchó que le gritaba por su nombre, pero nuevamente negó con la cabeza lo sucedido. Mi padre pensó que quizás se trataba del eco de los vecinos, pues las casas de alrededor se conectaban por los patios traseros. Pero cuando regresó a su taller, ¿cuál sería su sorpresa que se encontró con 3 clavos insertados en la mesa de madera? Pareciera que alguien lo había hecho con tanta rabia que todos estaban chuecos y mal clavados. Mi padre nos menciona que lo primero que hizo fue recordar sus pasos, pues estaba muy seguro de que él no había hecho eso y no le hallaba alguna explicación. Las cosas no terminaron ahí. Esa tarde, cuando mi padre estuvo ya por irse a dormir, se encontraba tan cansado que se acostó un momento en el sofá cama que tenían en ese. Entonces, tanto era su cansancio que no se dio cuenta de en qué momento se había quedado dormido. Mi padre dice que no sabe cuánto tiempo pasó cuando empezó a sentir bastante calor e incomodidad. No pudo acomodarse y decidió ir ya a dormir al cuarto con mi madre, y cuando abrió los ojos, frente a su cara, y a escasos centímetros, se encontraba el rostro de una mujer que le observaba dormir.
Al principio mi padre estaba desorientado, pues no comprendía si era un sueño o alguna pesadilla, pero conforme fue adquiriendo conciencia de dónde se encontraba y que aquella mujer no le quitaba la cara de encima, él se hizo a un lado para alejarse de ella y cuando recobró recompostura y miró hacia dónde estaba, pudo ver que se alejaba hacia el patio aquel ser que en un abrir y cerrar de ojos se desvaneció en la oscuridad. Mi padre corrió rápidamente con mi madre y la despertó para pedirle socorro. Él se encontraba bastante alterado a lo que mi madre nos contó ya tiempo después. Hoy en día, se ha hablado sobre la idea de vender la casa y de mudarnos lejos de allí. Por fortuna hemos llegado a conocer a una medium, quien se volvió una verdadera amistad para la familia. Ella nos apoyó mucho en ir a revisar la casa y comentarnos sobre lo que ocurría o sobre lo que sospechábamos. Y lo que nos comentó fue algo que nos dejó perplejos a todos. He aquí lo más importante que nos comentó. Cada persona en la Tierra está acompañada de un espíritu, el cual puede ser agresivo, pasivo o inquieto. En la gran mayoría de las veces nos respetan y ellos saben que no podemos verlos. Sin embargo, hay ocasiones en que el límite es sobrepasado y eso no se puede controlar. Aquellos espíritus están allí para que sean escuchados u orientados, pues aún tienen asuntos pendientes que no los dejan descansar. También nos dijo que en las casas cercanas a panteones era algo común que pasara este tipo de situaciones, pero curiosamente la energía que manifiesta la familia los atrae. Por ello nos llegó a recomendar el uso de veladoras en todos los cuartos, esto con el fin de que buscaran una luz a la cual llegar y no se concentraran en nosotros. Ciertamente al principio me parecían patrañas, pero conforme pasan cosas y suceden situaciones a las que no les haya aún explicación, más me convenzo de que apenas es el principio de muchas situaciones más. Gracias por leerme. Experiencias compartidas por un suscriptor que vive a un costado del cementerio del Panteón de San Andrés. Quisiera contarles una serie de experiencias que nos pasó a unos primos de mi esposa y a mí también. No fue en las mismas fechas, pero todos consideramos que si existe una relación entre una y otra, de antemano me gustaría asegurarles que esto que les contaré cuenta con el consentimiento de la familia y que, si ellos llegan a escuchar el relato, se cuenta con el consentimiento de todos. No diré apellidos o nombres, y si lo hago serán algunos ficticios. Aún así, las experiencias que se vivieron serán fácilmente reconocibles para los involucrados. Sin más, he aquí lo que nos sucedió hace algunos años y un mes atrás. La familia de mi esposa es muy unida. Me ha tocado ver una grata relación entre todos. Y particularmente puedo asegurarles que esta unión es bien fundamentada por los abuelos. Yo jamás he escuchado o visto en mi vida una relación tan unida de los abuelos de mi esposa. Don Julián y doña Epifanía siempre estaban muy juntos. Nunca se separaba uno del otro. Si don Julián iba a la tienda, allá iba doña Epifanía detrás de él. Que, si doña Epifanía se iba a misa, a pesar de que a don Julián no le gustaba ir, allá iba él atrás de ella. Era realmente una relación muy bonita. Asimismo, toda la familia ayudaba a cuidarles, ya sea haciéndoles de comer o llevarlos al médico, pero siempre fueron ellos dos. Vivían en una casa mediana, suficiente para ellos y adecuada para recibir algunas visitas. Los nietos eran los que más llegaban en fines de semana, y cuando menos lo esperábamos, toda la familia se había reunido en la casa de los abuelos. Siendo honesto, era una relación familiar perfecta, única en su tipo, y lo mejor que a mí me pudo haber pasado. Pero las cosas cambian, y no siempre son para bien. Creo que se podría considerar que todo comenzó ya más de 15 años atrás. La fecha exacta no la recuerdo, pero sí estoy bastante seguro de que fue muchos años atrás. Era una tarde gris. Había comenzado a llover, y la señal del televisor había ido. Después de moverle varias veces, don Julián optó por salir al patio, y se percató que la antena se había caído. Le comentó a doña Epifanía que no se iría lejos. Solo subiría a arreglar la antena para que ambos pudieran mirar la novela. Logró subir sin complicación, y cuando terminó de repararla, se alejó un poco de ella para contemplar cómo había quedado. Sin embargo, no se dio cuenta, y pisó la caleta de agua, y ésta no pudo soportar su peso, provocando que don Julián cayera desde el segundo piso y perdiera la vida en un abrir y cerrar de ojos. Doña Epifanía presenció todo desde su sala. Se levantó del sillón para ir a socorrer a su marido, pero don Julián ya estaba muerto.
Fue doloroso saber que esa ocasión doña Epifanía no podría seguir a su marido a donde se dirigía esta vez. Ella se sentía culpable de lo sucedido, ya que desde un principio le pidió a su marido que arreglara la antena. Desde ese día, tanto sus hijos y nietos de doña Epifanía se organizaron para cuidarla. Pero fue desde aquí que hubo muchos que pasaron por casos muy especiales en la casa de la abuela. Martín, uno de los mayores nietos de todos, fue de los primeros de cuidar de la abuela, y un día, mientras que ambos estaban mirando la televisión, se percató que la abuela se había quedado dormida allí sentada. Martín buscó rápidamente una cobija en la otra habitación y de reojo observó que la abuela ya estaba caminando y parecía ser que se dirigía a la otra habitación. Eso le pareció haber visto, pues se le hizo extraño que haya visto a la abuela caminar tan rápido. Luego de ello, solo pensó que quizás lo había imaginado. Buscó una cobija, pero no encontraba más que sábanas. Entonces, en ese preciso momento, podía escuchar que desde el otro lado de la habitación a su abuela mover los cajones. Martín salió del cuarto contiguo con una sábana y se dirigió a la habitación donde había escuchado que se encontraba la abuela. Pero descubrió que no había nadie. Solo los cajones y el closet estaban abiertos. Parecía que alguien los había rebuscado y los dejara desacomodados. Pensó que quizás la abuela se encontraba en la cocina, así que rápidamente fue a la cocina. Pero se encontró con su abuela dormida y donde la había dejado, se desconcertó bastante. Él estaba seguro de que había escuchado a alguien al otro lado del cuarto, y cuando se acercó a poner la sábana sobre su regazo, ¿cuál sería su sorpresa que ya tenía una cobija puesta? A la tía Noemí le tocó pasar por un momento difícil, pues la abuela le decía constantemente que el abuelo estaba en la casa y que era necesario que lo atendiéramos. Pero por más que le repetía a la abuela que el abuelo había muerto a doña Epifanía, la mirada se le perdía en una suma depresión, y lo que la volvía a reanimar era ver la televisión en la sala. Una tarde, que por cierto estaba lloviendo, a la tía Noemí se le ocurrió prepararle una avena a su madre. Desde la cocina podía escuchar la televisión, y con estirarse lo suficiente, podía ver a la abuela sentada sobre su sillón. Entonces, escucho el andar típico de mi abuela, el cual era muy parecido al arrastrar de los zapatos, y se escuchaba que se dirigía a la cocina. La tía Noemí le dijo sin voltear a ver a la abuela que no fuera tan impaciente, pues la avena ya casi estaba lista, cuando escucho que detrás suyo, alguien con la voz muy parecida a la del abuelo don Julián que le decía: «A mí no me gusta la avena». La tía Noemí nos ha contado que en cuanto reconoció la voz de su papá, dejó caer las cosas y se dio la media vuelta, pero detrás suyo no había nadie. Más aún, por extraño que pareciera ella, sentía la presencia de alguien más en la cocina. Pero no fue todo lo que percibió, pues en ese momento, a un lado del refrigerador, precisamente en la puerta que daba al patio, sobre los cristales de la misma, se podía apreciar que uno de ellos se empañaba. Pareciera ser que alguien le respiraba a un lado de él. La tía Noemí no quiso quedarse con las ganas y preguntó al vacío: «Papá, ¿eres tú?». Después el vidrio dejó de estar empañado. En cierto modo se comenzó a hablar en la familia que el espíritu del abuelo estaba aún rondando en la casa. Se decía que en ocasiones, a mitad de la noche, se escuchaba cuando alguien caminaba en los pasillos de la casa, asegurándose que las puertas estuvieran cerradas. Esto era algo que acostumbraba a hacer don Julián cuando todos estaban dormidos. Pero lo que más preocupó a la familia fue cuando se encontraron a la abuela llorando sin control alguno. Su hijo Bernardo, el mayor de todos, llegó tarde para cuidar de ella, y al abrir la puerta se encontró a la abuela en la esquina del comedor llorando. Por más que intentó, no podía tranquilizarla. Tuvo que hablarle a la tía Noemí para que le ayudara. Un par de horas después ella les comentó que estaba sentada en el sillón de la sala y escuchó que alguien se acercaba. Pensó que se trataba de Bernardo y le habló por su nombre. Fue cuando se percató que alguien se asomaba lentamente del pasillo, para mostrarse por fin, dejando ver que se trataba del abuelo, quien le decía a la abuela vieja: «Ya quedó la antena», y en sus manos estaba sosteniendo el pedazo de antena que se había caído. Era obvio que aún tenía mucho remordimiento la señora. Decidieron llevarla con un psicólogo para que le ayudara. Sin embargo, la tía Noemí mencionó que quizás era solo cuestión de hablar con el espíritu de su padre para que los dejara descansar. Se consiguieron la ayuda de una médium, quien mencionaba que ella podía conectar con el mundo de los espíritus. Siendo honesto, creo que a muchos esto les pareció exagerado, pues mencionaban que no era necesario malgastar el dinero.
Aún así, fue contratada esta mujer. Desafortunadamente no tengo mucha información al respecto de lo que sucedió el día en hicieron la sesión espiritista en la casa de los abuelos. Yo llegué a la familia un par de años después, pero lo que sí nos contaron fue que lograron hacer contacto con el padre de todos y le pidieron que ya descansara en paz, pero que la respuesta que les había dado la médium fue lo que más les desconcertó, la cual fue la siguiente: no estoy solo por mi mujer, sino para aquellos que le seguirán antes de que ella se vaya. Suelo ser algo creyente de este tipo de sucesos, y desafortunadamente, las palabras del espíritu del abuelo han permanecido en mi cabeza todos estos años, después de que ha pasado algo desafortunado. Al pasar de los años, perdimos al primo Juan Carlos, que trató de frustrar un asalto en una tienda de autoservicio. El tío Bernardo perdió la vida después de luchar contra el cáncer. La tía Magdalena, quien era la menor de todos, falleció en su cama. No despertó al día siguiente. Y años más tarde, mi propio hijo. Lo que más nos llamó la atención fue que conforme sucedían estos decesos en la familia, a la abuela le sucedía algo. Su memoria comenzó a fallar con el tiempo a tal grado de ya no reconocernos. Hasta hace un par de meses nos avisaron que ya estaba falleciendo. No sé si han tenido la oportunidad de despedirse de algún familiar antes de morir, pero puedo decirles a aquellos que han tenido esa oportunidad, es algo que jamás olvidarán. Nos avisaron una tarde que la abuela se encontraba muy mal. Su oxigenación era muy débil y casi no respondía. Mi esposa me dijo que quería ir a verla, a lo que accedí inmediatamente y fuimos a la casa. Allí me encontré solo con las tías y primas de mi esposa. Pensé que era un momento más que nada familiar, así que me retiré hasta que me avisaran que ya podía pasar por mi esposa. Esa noche fui a dar la vuelta al parque. Me quedé sentado revisando mi celular y perdiendo el tiempo un rato, hasta que recibí una llamada, donde la voz de un hombre me decía: «Ya puedes venir por ella», y me colgó. Me imaginé que se trataba del tío Carlos, quien tenía el timbre de voz muy tosco, pero reconocible. Así que me levanté y me dirigí hacia la casa. Cuando llegué, mi esposa me abrió la puerta. Ella se encontraba llorando. Al verla en ese estado le comenté que el tío Carlos me había marcado para que ya nos fuéramos. Pero si aún no estaba lista no importaba. Regresaba más tarde. Pero ella se veía desconcertada. Me comentó que nadie había llegado después de que yo me fui, y que solo en la casa estaban aún sus tías y sus primas. Ningún hombre en la casa. Esto me desubicó totalmente. Yo estaba seguro de que había escuchado la voz de un hombre, pero eso ya no importaba. La abuela ya había fallecido hace unos minutos. No pretendo contarles todo lo que pasó durante el proceso de duelo, o lo que platicaban entre todos los hijos de doña Julia. Pero sí quisiera comentarles algo que platicamos mi esposa y yo un par de días después del funeral. Ella me comentó que, durante los últimos minutos de vida de la abuela, agarró mucha energía, o quizás la última que tenía, pues se le veía contenta. De hecho, llegaron a pensar que ya se sentía mejor, pero lo que decía era lo que más desconcertaba. Ella mencionaba que su hijo Bernardo y Magdalena estaban allí saludándola, y que con ellos, el primo Juan Carlos, y que al último se asomó del pasillo don Julián. A los pocos minutos, ella falleció con una sonrisa en el rostro. Nos preguntamos varias veces si la llamada que yo recibí se pudo haber tratado de don Julián. Quiero pensar y creer que, si fue así, y que en cierto modo él siempre ha estado allí velando por toda la familia. Ahora que la muerte ya los unió, no sé si aún esté esperando por los demás que aún estamos por alcanzarlos.